Dijiste que todo estaría bien. Habló al aire, pero sabía que podían oírlo. Lo oían todo. No pudiste cambiar su destino, pero dijiste que todo estaría bien. No mentiste, así que, por favor, si vas a hacer algo, hazlo ahora. Te lo suplico. Cerró los ojos con fuerza y inclinó la cabeza sobre Harry. Esperó, conteniendo la respiración. Y siguió esperando hasta que sus pulmones gritaron y empezó a marearse. Dejó escapar un sonido entrecortado, mitad jadeo, mitad sollozo angustiado. Dijiste, otro sollozo ahogó el resto de sus palabras, pero se contuvo. No podía, todavía no. No todo está bien. Thor permaneció en silencio junto a la puerta, observando cómo la batalla llegaba lentamente a su fin. Sin el Horrocrux para inspirar a sus fuerzas y atraer la atención de los luchadores más letales, los elfos y los rebeldes cayeron rápidamente. Sin embargo, ni una sola vez sintió la necesidad de intervenir y ayudar a asestar los últimos golpes mortales. Tenía las manos y los brazos pegajosos por la sangre de su sobrino y aún le zumbaban los oídos con sus últimas palabras forzadas. No pudo hacer nada más que vigilar a Loki y Harry. Los elfos lucharon hasta el último hombre, negándose a rendirse, pero una vez que los rebeldes Aesir reconocieron que la derrota, y posteriormente la muerte, eran inminentes, depusieron sus armas y se dejaron encadenar. Mientras la guardia comenzaba a revisar a los muertos, moviendo las fuerzas del Horrocrux a un lado de la sala y a sus camaradas caídos al otro, la familia y los amigos de Thor se reagruparon lentamente, buscándose mutuamente para asegurarse de que nadie hubiera sufrido heridas graves durante la lucha. Pronto empezarán a buscarnos, dijo Thor. No se giró, no se atrevía a mirar de nuevo a su sobrino fallecido. Los detendré para que tengas unos minutos más a solas. Loki no respondió, pero honestamente no esperaba que lo hiciera. Odín fue el primero en notar su llegada. Inmediatamente dio un paso adelante y abrazó a su hijo mayor por el hombro. ¿Lo han detenido? Thor asintió lentamente. Hecho. ¿Ya está? Repitió Hermione. ¿Eso significa que has detenido el Horrocrux? Él está muerto. Bly se negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más incómodo ante el extraño y contenido comportamiento de Thor. El Horrocruxo. Harry. Thor dudó, fue solo una fracción de segundo, pero fue suficiente, lo sabían. No, susurró Neville. Por favor, no. ¿Dónde está? Preguntó Ron. Thor señaló la antecámara que acababa de abandonar. De inmediato, Ron, Hermione, Blythe y Neville se dirigieron hacia allí, abriéndose paso con descuido entre los vivos y tropezando con los muertos. Fenris y Jurmungandr no se quedaron atrás. Hubo un momento largo y prolongado después de que entraron en la antecámara, seguido inmediatamente por un gemido angustiado que resonó por todo el salón y envió una lanza a través del corazón ya destrozado de Thor. ¿De verdad está muerto? Susurró Frigga con lágrimas en los ojos. El Horrocrux sabía que había perdido, así que se suicidó y con él murió Harald. ¿Y el éter lo permitió? Preguntó Odín. Le impidió defenderse. Supongo que no quería que destruyera su única salida. Sabía que una muerte rápida sería mucho mejor que cualquier cosa que hubiéramos planeado para él. Hay que recoger el éter. Thor se quedó boquiabierto, furioso por la aparente indiferencia de su padre ante la pérdida. Odín notó rápidamente su creciente ira y se apresuró a dar más detalles. Si no lo recogemos, el éter podría volver a caer en malas manos y mi nieto habrá muerto en vano. Thor frunció el ceño, pero no encontró ninguna razón para discrepar. Supongo que tienes alguna forma de contenerlo entonces. Odín se desenganchó un extraño dispositivo rectangular de la cadera y lo levantó para que lo observaran. He estado trabajando en la creación de algo capaz de contener el éter desde su resurgimiento. Aún no se ha probado, pero debería resistir. Esto absorberá el éter una vez que esté cerca. Thor tomó el dispositivo. Yo lo haré, dijo. No sería prudente que te acercaras a Loki en este momento. Se giró y, a regañadientes, regresó a la pequeña habitación donde había dejado a su sobrino fallecido y a su hermano inconsciente. Loki no se había movido desde la última vez que lo vio. Seguía sentado junto a la cabeza de Harry, sosteniendo su mano refrescante. Pero ahora Fenris estaba a varios metros de él, mirando impasible a su hermano menor, y Jormungandr estaba sentado junto a Loki, sin llegar a tocarlo, pero aún así ofreciéndole su apoyo silencioso.
Hermione y Ron estaban en el suelo, justo dentro del umbral, llorando abrazados, mientras que Blaise estaba sentado a los pies de Harry, con lágrimas silenciosas deslizándole por el rostro, y Neville flotaba justo detrás de él. La mano apoyada en el hombro del adolescente moreno era tanto para apoyar a Blaise como para apoyar a Neville. Loki, dijo Thor tímidamente. Unos ojos verdes apagados lo miraron y luego bajaron al dispositivo que sostenía. «Has venido por el éter», comentó, sin la menor inflexión en su voz apagada. «No permitiré que le haga daño a otra persona que amo». Loki se burló, pero no protestó mientras Thor se agachaba lentamente junto a Harry. Sostuvo el recipiente sobre su pecho y esperó. Por un instante, no ocurrió nada. Luego, un líquido rojo y espeso emergió lentamente del cuerpo de Harry y quedó inmediatamente envuelto en el dispositivo. «¿Qué le harás?», preguntó Neville. «El padre de todo lo tomará y se asegurará de que quede escondido donde no pueda ser encontrado de nuevo». «Porque eso funcionó muy bien la última vez», dijo Blaise. Loki. Todos se giraron cuando Odin y Frigga aparecieron en la puerta. Frigga, quien había pronunciado el nombre de su hijo, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cariño, lo siento mucho. Lo amaba tanto, todos lo amábamos». Era imposible conocer a Haraldr y no amarlo, reconoció Loki. Ella asintió e intentó secarse las lágrimas, pero más rápido las reemplazó. «La ceremonia de difuntos está programada para dentro de unas horas, pero podemos esperar todo lo que necesites, no hay prisa». «No», dijo Loki. «No nos esperes. Haraldr no participará en la ceremonia». Frigga parecía aturdida ante la sola idea. «Pero, ¿por qué?». «El alma de mi hijo ya está en el Valhalla, no necesito una ceremonia elaborada para decírmelo. Pero es tradición». Loki emitió un leve sonido que casi podría considerarse una risa. «¿Y cuando se me ha conocido por seguir la tradición?». Sin interés en escuchar una respuesta a su pregunta sarcástica, Loki se puso de rodillas y, tras deslizar con cuidado los brazos bajo a Harry, lo liberó del revoltijo de sangre coagulada y se puso de pie. Harry apenas pesaba nada, pero no era eso lo que le hacía temblar los brazos y encorvar la espalda, sino la mera idea de que esta sería la última vez que abrazaría a su hijo. Era una parodia repugnante de la primera vez que lo sostuvo en brazos, bañado por la cálida luz de su cuarto de bebé y lleno de una devoción abrumadora por la frágil criatura que había creado. Debería haber sabido, incluso entonces, que estaba maldito. Jamás se le permitiría amar algo tan profundamente ni quedárselo. «¿A dónde lo llevarás?». Loki parpadeó para apartar la imagen de Harry, tan pequeño y confiado, acunado en sus brazos, obligándose a regresar al presente desconcertante. Miró a Frigga y, por mucho que lo intentó, no pudo contener la lágrima que atravesó la sangre y la arenilla que le cubrían el rostro. «A casa», susurró. Loki y Harry, seguidos por Fenris, Jormungandr, Blaise, Neville, Ron y Hermione partieron hacia la tierra de Loki más allá de las montañas, mientras que Thor se vio obligado a quedarse hasta que todas las fuerzas de los Horcruxes fueran reunidas y encadenadas adecuadamente. Él y Odin se quedaron a un lado, esperando mientras el gran pelirrojo que Ridley se había retirado de la batalla junto al elfo oscuro, minutos antes de que éste asesinara a Harry, era conducido al salón. El coloso había sido encontrado acechando a pocos pasillos del salón, pero no parecía muy consternado por haber fracasado en la tarea que Ridley le había encomendado mientras se alineaba cojeando con el resto de sus camaradas. «Ha sido un día largo», suspiró Odin, «y aún queda mucho por hacer. Una vez que los muertos hayan sido enviados por las cataratas infinitas, tendré que hablar con todos y cada uno de estos hombres para determinar quiénes se unieron a Ridley por voluntad propia y quiénes lo hicieron solo para proteger a sus familias. Estos últimos enfrentarán consecuencias menores, los primeros serán ejecutados al amanecer». «Me temo que no podré asistir ni a la ceremonia ni a las ejecuciones», dijo Thor. «Me necesitan en otro lugar». Una profunda tristeza se apoderó del rostro de Odin. «Por supuesto, no será necesario que asistas. Tu única preocupación en este momento debería ser asegurarte de que tu hermano supere estos momentos difíciles. Asgard seguirá adelante en tu ausencia». Thor asintió en agradecimiento. «Hane tendrá que regresar a Midgard. No pienso separarme de Loki una vez que haya regresado, así que debe hacerse ahora». «Puedo conseguir que alguien la acompañe a Midgard», ofreció Odin. «Quizás uno de tus amigos, ya que ya los conoce un poco». «Sí», asintió Thor casi de inmediato. Amaba profundamente a Hane y se sentía culpable por haberla dejado en manos de alguien más, pero estaba ansioso por volver con Loki.
Me despediré mientras organizas su escolta. ¿Dónde la tienen? La trasladaron a una habitación segura en los niveles inferiores cuando nos dimos cuenta de que estábamos siendo atacados. Supongo que aún está allí, dijo Odín. La mandaré a buscar. No, necesito un momento para despejarme. El paseo me sentará bien. Odín asintió y le apretó el hombro una vez más. Espero que regreses con Loki cuando termines de hablar con tu mortal. Haré todo lo posible para regresar, aunque sea por un corto periodo, en algún momento mañana, prometió Thor, antes de salir del salón en busca de su amante mortal. Hane estaba pálida, a partes iguales de furia y preocupación, cuando él la alcanzó y de inmediato se abalanzó sobre él para golpearlo en el hombro. ¿Dónde has estado? Gruñó. Llevo horas escondida aquí abajo. Dijeron que alguien estaba atacando el palacio, me encerraron aquí y no han venido a ver cómo estoy desde entonces. Ridley intentó tomar Asgard. Hane se quedó boquiabierta. ¿Intentado? Él fracasó. Entonces, ¿has recuperado el éter y a tu sobrino? Thor se encogió de hombros, intentando mostrar la indiferencia que Loki dominaba con tanta destreza, pero fracasando estrepitosamente. El éter ha sido recuperado. Harald no sobrevivió. Hane jadeó, tapándose la boca con la palma de la mano. Oh, lo siento, susurró. Ahora está en el Valhalla. ¿Cómo se lo está tomando Loki? No bien, dijo Thor con tristeza. Debo volver con él, pero primero tenía que hablar contigo. Mis compañeros vendrán a recogerte pronto. Te escoltarán de vuelta a Midgard. ¿Me estás enviando de vuelta? Dijo Hane tristemente. Ya no estás en peligro por el éter y no me quedaré aquí por mucho tiempo, seguiré a Loki a donde sea que planee ir después. Hane parecía consternada, pero no había condenación en su mirada. ¿Cuándo te volveré a ver? No lo puedo decir con seguridad, pero intentaré volver contigo tan pronto como pueda. De acuerdo, lo entiendo. Extendió la mano y le agarró la suya. Cuida de tu hermano, pero recuerda cuidarte también a ti. Tú también perdiste a alguien hoy. Thor sonrió con tristeza y le dio un suave beso en la frente. Gracias. Cuando Thor finalmente llegó a la parcela de tierra de Loki, encontró a su hermano solo cavando furiosamente en la tierra justo a la sombra de su casa inacabada. ¿Dónde están los demás? Preguntó Thor, deteniéndose a varios metros de distancia. Los despedí, dijo Loki, sin vacilar ni un instante. Han ido a buscar a Sleipnir mientras termino esto. ¿Qué estás haciendo? Hay que enterrar a Harald. Thor frunció el ceño. ¿De verdad no piensas enviarlo por las cataratas infinitas? No es lo que él hubiera deseado. Habría deseado que lo enterraran en su casa. ¿Por qué no usas tu magia para cavar? Loki no respondió, solo negó con la cabeza. ¿Qué piensas hacer a continuación? ¿Dejarás de hacerme tantas preguntas? Espetó Loki por fin, apenas conteniendo las emociones, desbordándose por un instante. No lo sé, ¿de acuerdo? Nunca he imaginado una vida sin él, no quiero empezar ahora. Todavía no. Lo lamento. Loki resopló con fuerza y volvió a cavar. No se dijo nada después de eso. Thor se quedó a un lado observando en silencio cómo Loki cavaba la tumba de su hijo. Cuando los demás regresaron, se unieron a la vigilia silenciosa hasta que Loki finalmente consideró que la tumba era lo suficientemente profunda. Arrojó su pala a un lado y se movió para levantar la figura de Harry, envuelta completamente en una sábana negra. Esto no está bien, susurró Hermione con voz trémula. ¿Por qué haría esto? Voldemort nunca ha renunciado a nada en su vida. Sabía que había terminado, dijo Ron. Sabía que no había forma de ganar, así que aprovechó su última oportunidad de venganza. Al diablo con su venganza, dijo Blaise furioso. ¿Por qué no pudo morir la primera vez? Se suponía que ya no habría más que enterrar gente. Loki bajó a Harry y volvió a tomar la pala, pero antes de empezar a echarle tierra, se detuvo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No es así? Preguntó Thor tímidamente. Loki negó con la cabeza. No hay nada que pueda decirle ahora que no haya oído 1000 veces antes de morir. Mi hijo sabía que lo amaba. Era bueno, dijo Fenris. Me liberó y confió en mí como nadie lo había hecho en mucho tiempo. Habría devorado el mundo por él, pero no lo hice solo porque me lo pidió. Ahora está con Draco, dijo Neville. Y con Luna. Es feliz. Sé que lo es, aunque no sea con nosotros. Ya nos volveremos a ver.
Loki clavó la pala en el montículo de tierra y la vertió lentamente sobre Harry. Todo su cuerpo temblaba violentamente ante el acto, pero rechazó la ayuda de nadie. Nadie se movió ni pronunció una palabra más mientras la tumba se llenaba sin parar hasta que la tierra volvió a estar nivelada y Harry quedó completamente enterrado. Neville conjuró una piedra de obsidiana, igual que Harry lo había hecho con Draco. Necesita un marcador, Draco tiene uno, él también necesita uno. Sorprendentemente, fue Jormungandr quien dio un paso al frente y le indicó a Neville qué escribir. Una vez terminado, lo colocaron con reverencia a la cabecera de la tumba de Harry. Loki rió con amargura al mirar la lápida. Los amados no pueden morir, leyó. Porque el amor es inmortalidad. Negó con la cabeza y se secó las lágrimas que le escocían las mejillas. Qué apropiado. Pasé tanto tiempo preocupándome por su mortalidad que debería haber apreciado más el tiempo que pasé con él. Loki se dio la vuelta, incapaz de soportar mirar el lugar de descanso de su hijo ni un instante más. No puedo volver, jadeó. Y no puedo quedarme aquí. Necesito irme, o moriré por mi propia mano. Thor emitió un leve gemido entrecortado al pensar en perder a otro. Entonces nos iremos. Esta noche si es necesario. No hay un nosotros, dijo Loki con dureza. Tus deberes en Asgard no te permitirán estar ausente por mucho tiempo. Mi deber es ante todo contigo. Hace demasiado tiempo que pienso en el trono, no otra vez. No otra vez. Nos iremos y sanaremos juntos. Odín no estará contento. Odín no tiene voz ni voto. ¿A dónde iríamos? Vivirás con nosotros, dijo Ron como si fuera lo más obvio del mundo. En la mansión Longbottom, donde todos podemos ayudarnos. Ayudó a Harry, dijo Hermione, cuando perdimos a Draco, contar con su apoyo nos ayudó. Y sé que no es lo mismo, pero al menos déjanos intentarlo. Loki miró de reojo los 4 rostros suplicantes y asintió lentamente. De acuerdo, dijo. A Midgard, entonces. Thor envió a Blaise, Ron, Hermione y Neville de vuelta a Midgard esa noche, asegurándoles que solo llegarían unas horas después que ellos. Por mucho que le hubiera gustado irse en ese mismo instante, el padre de todo tenía que ser informado debidamente, cara a cara. Loki no protestó por la demora. Ya no parecía tener energías para hacer ni siquiera eso. En cuanto los 4 adolescentes se marcharon, se hundió en sí mismo, se sentó a los pies de la tumba de Harry y se negó a moverse. Aún estaba ensangrentado y manchado por la suciedad de la batalla, pero ni siquiera el denso hedor a muerte que lo impregnaba parecía molestarlo. Permaneció allí toda la noche. A veces se quedaba dormido 1 o 2 horas, otras veces solo se quedaba allí sentado, mirando fijamente. No lloró ni pronunció palabra alguna. Parecía haber caído en un profundo e inquebrantable estado de shock. Thor, Jormungandr e incluso Fenris se turnaron para hacerle compañía a Loki, pero él no los reconoció, ni siquiera después de que salió el sol y llegó el momento de que regresaran al palacio. Odín y Frigga ya estaban presentes en la sala del trono cuando llegaron. Odín estaba sentado en su trono, mientras que Frigga estaba de pie justo a su izquierda. Ambos parecían increíblemente exhaustos. Aún vestían las galas que sin duda se habían puesto para la ceremonia de los muertos la noche anterior, y ambos permanecían un poco rígidos, como si hubieran tensado los músculos en un último esfuerzo por mantenerse en pie. Incluso a varios metros de distancia, Thor pudo ver cómo las manos de Frigga, que colgaban flácidas a su lado, temblaban levemente, mientras que el brillo vidrioso de sus ojos delataba las horas que habían pasado sin dormir. Lo confieso, no esperaba verlos a ninguno de los dos tan pronto, dijo Odín con voz ronca. Thor frunció el ceño. Dije que haría todo lo posible por volver hoy, recordó con dulzura, para que podamos hablar sobre lo que sucederá después. Odín inclinó la cabeza en un gesto vacilante. Lo hiciste, ¿verdad? Muy bien, entonces habla. Thor miró a Loki, pero su hermano tenía la mirada fija en el suelo, evitando deliberadamente mirar alrededor del salón. Se habían llevado a los muertos y la sangre y las vísceras habían sido limpiadas del suelo hasta que brillaron. Los pilares y las paredes habían sufrido algunos daños por la lucha, pero no se veía ninguna otra señal de la batalla librada hacía apenas unas horas. Sin embargo, Thor sabía que el simple hecho de estar en el salón, incluso sin los muertos ni sus entrañas, era un doloroso recordatorio de lo ocurrido y de lo que se había perdido. Loki ha decidido que ya no puede permanecer en Asgard, no después de que esta tragedia le haya sucedido. Inquietantemente, al unísono, Frigga y Odín fruncieron el ceño, confundidos. ¿A dónde irás? Preguntó Frigga.
Midgard, dijo Thor. ¿Con esos niños? Sí, con esos niños. Son familia. Supongo que irás con él, dijo Odín. Thor asintió. Fuiste tú quien dijo que mi única preocupación en este momento debería ser Loki, y me lo estoy tomando muy en serio. ¿Cuánto tiempo piensas estar ausente? Durante el tiempo que sea necesario. Odín volvió la mirada hacia Loki, quien, sintiendo la presión de su mirada, alzó la vista. ¿De verdad crees que irte a Midgard te hará feliz? Una sonrisa burlona le torció los labios. No estoy seguro de volver a ser feliz, dijo. Pero creo que podría ayudar. Entonces no me opondré a tu decisión, dijo Odín. Tienen mi bendición, los dos. Thor parpadeó sorprendido. ¿En serio? No será fácil. Asgard ha perdido a sus 3 herederos en un solo día. Hemos sufrido mucho, pero siento que una nueva era se acerca. Sobreviviremos y saldremos de esto más fuertes que nunca. Quizás pronto sanemos lo suficiente para presenciar esta nueva era. Pero hasta entonces, esto será un adiós. Le deseamos todo lo mejor. Frigga no hizo ningún movimiento para abrazar a ninguno de sus hijos, solo asintió con la cabeza en señal de despedida y observó en silencio mientras salían del salón. Fue mucho más fácil de lo que pensé que sería, señaló Thor. Sí, dijo Loki, lo fue. Se reunieron con Fenris, Sleipnir y Jormungandr en el observatorio, donde el Bifrost los dejó caer directamente en el jardín delantero de la mansión Longbottom. Hermione los recibió en la puerta principal con una sonrisa cansada y un abrazo para cada uno. Bienvenidos a casa. La mansión Longbottom no era ni de lejos tan grande como la casa de Loki y Thor en Asgard, pero aún así era lo suficientemente grande como para permitirle a Loki vagar sin sentido durante horas, una ventaja que aprovechó al máximo. Inmediatamente después de llegar a la mansión, él, Thor, Fenris y Jormungandr fueron dirigidos a sus habitaciones y se les instó a que al menos intentaran dormir mientras Ron le mostraba los terrenos a Sleipnir. Loki intentó dormir, de verdad que sí, pero duró menos de una hora antes de que el recuerdo del hedor metálico de la sangre que había pasado tanto tiempo limpiando lo abrumara, y se perdiera en el terrible recuerdo de las imágenes de Harry jadeando mientras se desangraba lentamente por una herida que Loki no podía curar. Para evitar la plaga de estos recuerdos, se dedicó a explorar las docenas de habitaciones que componían la mansión. La práctica se volvió rápidamente habitual para él. Vagaba por la mansión por la noche, de habitación en habitación, tan atormentado y con la mirada perdida como el varón sanguinario, hasta que salía el sol y podía caer en la cama, tan exhausto que no tenía energía ni para soñar. La rutina funcionaba solo porque sus deambulaciones nocturnas le facilitaban mucho evitar a su hermano, a sus hijos restantes y a los 4 adolescentes que los habían invitado a su casa. Separarse de ellos significaba no tener que enfrentarse a su tristeza y a su agobiante compasión por él, lo que le facilitaba ignorar su propio dolor. Loki sabía que no duraría mucho, claro. Thor lo visitaba todas las tardes, despertándolo lo suficiente como para obligarlo a comer y beber, pero aún no había logrado convencerlo de que saliera de su habitación al amanecer. Su preocupación por el continuo letargo de Loki y su rechazo absoluto a cualquier interacción humana se hacía cada vez más evidente. Después del tercer día consecutivo de pasar todo el día durmiendo, Thor instaló un campamento en la habitación de Loki, haciéndole compañía mientras dormía. Cuando se dio cuenta de lo que hacía durante las noches, se unió a él e ignoró obstinadamente las quejas poco entusiastas de Loki. Déjame en paz, Thor suspiró mientras bajaba al piso principal y se dirigía a la biblioteca. El aroma de los libros viejos y el papiro antiguo siempre había tenido un efecto calmante en él. Solo deseo ver qué haces cada noche. Leo, mantiene mi mente ocupada. Me preocupa haber podido darme cuenta de esa mentira tan fácilmente. Quiero que me dejen solo. Thor miró con tristeza a su hermano. ¿Has estado solo?, dijo. Durante 3 días no has hecho más que dormir. Los niños se preocupan por ti. Yo me preocupo. ¿Qué te preocupa?, dijo Loki con sarcasmo. Quizás estoy planeando algo ruin. Al fin y al cabo, la última vez que creí haber perdido a mi hijo, intenté destruir un reino y me obligaron a subyugar a otro. Si eso es lo que temes, déjame que lo descarte rápidamente. Todas las vidas en los 9 reinos están a salvo de gente como yo. No tienes por qué rondar. Un leve ceño fruncido curvó las comisuras de los labios de Thor. ¿Eso incluye el tuyo? Loki se quedó en silencio. Por un instante pareció que dejaba de respirar, pero luego exhaló un profundo suspiro y entró en la biblioteca.
Thor no pasó por alto que su pregunta, obviamente, había quedado sin respuesta. ¿Estás enojado?, dijo, hundiéndose en el asiento junto a Loki. Por supuesto que sí, tonto. No me dejarás en paz. He aprendido por experiencia que dejarte en paz conduce a todo lo contrario. Entonces me sigues porque te preocupa la seguridad de Midgard. Ya te lo dije. No, interrumpió Thor. Te sigo porque me preocupa tu seguridad. Sé que estás de luto, todos lo estamos, pero dejarnos fuera no te hará ningún bien ni a ti ni a ninguno de nosotros. Mi seguridad no debería ser una preocupación para ti. ¿No debería serlo? No quiero tu preocupación. No quiero tu compasión. No es lástima, sino empatía. No lo conocí mucho, pero amaba a ese chico. Cada momento con él era mucho más brillante. Siento su pérdida cada segundo de cada día que ha pasado, pero hago todo lo posible por afrontarlo. Lo que estás haciendo es no afrontarlo, te estás negando el derecho a llorar, pero eso solo puede durar un tiempo. Cuando finalmente se desborde, será mucho peor por tu moderación. ¿Qué quieres que haga entonces? Se burló Loki. ¿Llorar sobre tu hombro? Confesar mi sufrimiento ante todos. Si eso es lo que hace falta, entonces sí. No hay vergüenza en expresar tu dolor. Perdiste a un hijo. Loki negó con la cabeza y cerró los ojos con fuerza para contener lo que Thor supuso eran lágrimas. Era mucho más que eso. Luchó por mantener la voz firme, pero la repentina oleada de emoción que le humedeció los ojos y le encogió el estómago se vio traicionada por el temblor que enturbió sus palabras. Fue mi mayor logro, mi mayor triunfo. Después de mis 4 desastrosos intentos de paternidad, por fin lo estaba logrando. Él era feliz, era bueno y lo amaba más de lo que creía posible. Pero no pude salvarlo. Todas esas veces que curé sus heridas y le puse parches, no pude hacerlo la única vez que más importaba. La respiración de Loki se estremeció al tragarse el sollozo que brotaba de su interior. No puedo evitar sentir que me están castigando. Sé que no estaba en mis cabales cuando lideré a los Chitauri en el ataque a este reino, pero seguía siendo mi cuerpo, mis manos. ¿Es esta mi consecuencia por todas las vidas que tomé? No, Loki, dijo Thor, agarrándolo con fuerza del hombro y obligándolo a mirarlo a sus serios ojos azules. No tienes la culpa de las vidas perdidas. Te usaron contra tu voluntad. El arma nunca es culpada por las fechorías de su portador. Loki rió con una risa amarga y rota que transmitía cada gramo de incredulidad que sentía, pero no se molestó en corregir a Thor. Hace años que sé de su mortalidad, pero siempre pensé que tendría más tiempo, dijo. Más tiempo para deshacer la maldición que soportaba, y si no, al menos habría tenido años, décadas más con él, y cuando finalmente ocurriera, sería pacífico, él sería feliz. Haraldr murió como un verdadero guerrero de Asgard, dijo Thor para consolarlo. Su muerte salvó la vida de muchos de esa malvada criatura. Pasó toda su vida luchando contra una u otra criatura malvada, dijo Loki enojado. Merecía la paz. No una muerte tan brutal, fea y sangrienta como la suya. No puedes creer eso realmente, frunció el ceño Thor. Loki reflejó su ceño fruncido y sacudió la cabeza confundido. Sí, vio más violencia de la que un niño debería ver, dijo el dios del trueno, pero su vida no fue brutal ni horrible. Te tenía a ti, tenía a esos niños fuertes y leales a los que llamaba amigos, y me gusta pensar que, estos últimos meses, también me tenía a mí. A pesar de los horrores que había visto y presenciado, había sido amado por muchos, y él sabía que lo amaban. Su vida valió la pena vivirla, y nunca te digas lo contrario. La cabeza de Loki cayó hacia adelante mientras su determinación de superar su dolor se desmoronaba. Thor se levantó de su asiento y atrajo a su hermano menor hacia su pecho. No puedo siquiera empezar a comprender la profundidad de tu dolor, susurró, pero no puedes rendirte. Vive por mí, por ti y por tu hijo. Vive la vida que él ya no puede. Júramelo. Loki jadeó entre sollozos. Su mano se contrajo en un gesto frustrado para marcar el sello familiar sobre su corazón. Lo juro. El museo era un lugar inquietante y cavernoso, iluminado únicamente por las tenues luces que emanaban de las jaulas de cristal suspendidas del techo y que sobresalían del suelo. El extraño hombre de cabello marfil, Taneleer Tiban, más conocido simplemente como el coleccionista, permanecía de pie entre dos de esas jaulas, observando con interés cómo Sif y Volstagg se acercaban, guiados por su encantadora Karina. Se detuvo ante él e hizo un gesto a los dos asgardianos. Les presento a Taneleer Tiban, el coleccionista. Tiban hizo una reverencia teatral a modo de saludo.
Asgardianos, es un honor. Lady Sif asintió en señal de reconocimiento. ¿Sabes por qué estamos aquí? Por supuesto. Pero, si me permite la pregunta, ¿por qué no lo guarda en su bóveda? El Tesseracto ya está en Asgard, explicó Volstagg. No es prudente tener dos gemas del infinito tan juntas. Muy sabio, elogió Tiban. Suspiró con reverencia cuando Lady Sif le entregó el dispositivo de contención que contenía el éter. Le aseguro que estará completamente a salvo en. Frunció el ceño mientras apretaba el dispositivo con más fuerza. ¿Hay algún problema? Preguntó Lady Sif con sospecha. ¿Qué es esto? Volstagg frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Es el éter. Claro que el dispositivo es una creación del padre de todo, pero... Los ojos oscuros de Tiban se iluminaron de furia. ¿Crees que soy un tonto? Gruñó. Esto no es el éter. Ambos guerreros asgardianos se lanzaron a por sus armas cuando, con un giro brusco, él abrió el dispositivo. Sin embargo, lo que debería haber sido el éter no se abalanzó sobre Tiban para poseerlo de inmediato como debía. Sumergió un dedo enguantado y lamió el líquido rubí de la punta. ¿Qué pasa si no es el éter? Sangre dijo con decisión. Alterada por algún tipo de magia para que parezca el éter a simple vista. Pero solo es sangre, Aesir. ¿No tienes el éter? Nunca lo tuviste. Hemos sufrido mucho, pero siento que se avecina una nueva era. Sobreviviremos y saldremos de esto más fuertes que nunca. Quizás pronto sanemos lo suficiente para presenciar esta nueva era. Pero hasta entonces, esto será un adiós. Le deseamos todo lo mejor. El silencio anunció la partida de los dos príncipes. Ni Frigga ni Odin se movieron hasta que transcurrieron varios minutos. Cuando se supo con certeza que ni Loki ni Thor regresarían, dos zarcillos de energía roja liberaron su, hasta entonces invisible, dominio sobre la reina y el rey de Asgard, y se desplomaron donde estaban, pálidos y temblorosos. Muy bien, canturreó una voz sibilante. ¿Qué marionetas tan buenas hacen? Harry salió de donde había estado acechando, justo detrás del trono, y les dedicó a las dos figuras temblorosas una parodia retorcida de sonrisa orgullosa. Sin los niños, todo será mucho más fácil, ¿no creen? Están cegados por el dolor, jadeó Frigga mientras intentaba levantarse del suelo, pero pronto verán. Se darán cuenta de tu engaño y vendrán a por ti. Pero para entonces será demasiado tarde. A través de ti tomaré Asgard, y a través de Asgard lo tendré todo. Tus palabras eran correctas, padre de todo, una nueva era se cierne sobre nosotros, más grande que cualquier otra que hayamos visto antes. Unos ojos crueles brillaron con un rojo carmesí en un rostro pálido. Y yo estaré al frente de todo. En los 3 días posteriores a su regreso de Asgard, Hermione descubrió que había momentos en los que casi olvidaba que Harry había muerto. No eran momentos largos, de apenas unos minutos cada vez, pero eran frecuentes y cada vez que terminaban, la dejaba con el pesado recuerdo de su pérdida. No lo olvidaba porque no le importara, sino porque a lo largo de un año había perdido tanto, había visto morir a tanta gente cercana, que el peso opresivo del dolor casi se le había vuelto familiar. Se había acostumbrado tanto a la pérdida que había momentos en los que solo la percibía como una punzada aguda y dolorosa en la nuca, en lugar del constante y agonizante recordatorio de que Harry se había ido y nunca volvería. De todos ellos, Loki, por supuesto, fue quien más sufrió la muerte de Harry, seguido de cerca por Thor. Jormungandr lo llevaba mejor solo porque solo había visto a Harry una vez y, aunque le tenía muchísimo cariño, en realidad no lo conocía. Hermione, Neville, Blaise y Ron estaban lidiando con la muerte de Harry lo mejor que podían. Después de todo, ya habían pasado por esto antes, y sin embargo, perder a Harry era completamente diferente a perder a Draco. Estaban en guerra en ese momento. La idea de las bajas, de perder a alguien a manos de Voldemort y sus mortífagos, siempre los acechaba, un recordatorio constante de la realidad de la guerra. Así que, cuando sucedió, todos quedaron devastados, pero no los tomó por sorpresa. Las posibilidades de que salieran ilesos de la guerra, sobre todo considerando lo activos que estaban luchando, eran casi nulas. Todos lo sabían y lo aceptaban. Pero se suponía que debían estar en paz cuando el Horrocrux golpeó, y se suponía que Voldemort estaba muerto. Su repentino resurgimiento los había tomado por sorpresa y los había dejado aturdidos, incapaces de prepararse adecuadamente para el torbellino de aventuras y batallas que finalmente conduciría a la muerte de Harry. No estaban bien preparados para la pérdida, así que cuando golpeó, lo hizo con fuerza.
Todos tenían sus propios mecanismos de afrontamiento, pero en definitiva, todos lidiaban con su duelo de la misma manera, manteniéndose ocupados. Neville se rodeó de sus plantas, trabajando en su invernadero hasta que prosperó. Hermione y Blythe se dedicaron mucho tiempo a la lectura, poniéndose al día con todo lo que se habían perdido por saltarse su séptimo año. Mientras tanto, Ron se encargó de velar por sus amigos e invitados, asegurándose de que no descuidaran su salud mental y física durante su duelo, demostrando ser un hijo de su madre en todo sentido. Se angustió cuando descubrió que su madre Enen no tuvo casi ningún efecto sobre Loki, quien simplemente se mantuvo encerrado todo el día, pero entonces Thor intervino y, en la mañana de su cuarto día de regreso en Midgard, logró obligar a su hermano a abandonar la soledad de sus habitaciones para desayunar con ellos. Había 8 de ellos reunidos alrededor de la mesa de la cocina, siendo Sleipnir el único ausente, y aún así, la habitación estaba inusualmente silenciosa. Hubo algunas conversaciones breves aquí y allá, se intercambiaron preguntas y respuestas, pero los ocupantes de la cocina estaban demasiado absortos en sus pensamientos como para esforzarse mucho en mantener la conversación. La comida, tranquila y casi pacífica, fue interrumpida por un repentino destello de luz proveniente del exterior y los bufidos de sorpresa de Sleipnir. El Bifrost había atravesado las barreras de la mansión Longbottom y había dejado caer a Lady Sif y a sus 3 acompañantes en el sendero que conducía a la mansión. Amigos míos, Thor frunció el ceño confundido, pero aún así se movió para abrazar a cada uno de los 4 guerreros. Me alegra verlos, pero ¿qué los trae a Midgard? Nos disculpamos por interrumpir su período de duelo, dijo Sif solemnemente, pero ha surgido un problema potencial en Asgard. Merlín, solo hemos estado ausentes unos días, gimió Blythe. Thor suspiró. Llevémonos esto adentro. El grupo numeroso se dirigió al salón principal mientras los elfos domésticos se retiraban de la comida. Loki parecía querer escabullirse a su habitación mientras todos estaban ocupados, pero Thor permaneció a su lado, impidiéndole hacerlo. ¿A qué problema nos enfrentamos? Sif metió la mano en su capa y sacó un dispositivo rectangular demasiado familiar que hizo que casi todos los presentes retrocedieran con ira y disgusto. ¿Para qué tienes esa cosa? Siseó Ron. El padre de todo nos encargó encontrar un lugar donde guardarlo, lejos de Asgard. Nos decidimos por el Museo del Coleccionista. Thor asintió con aprobación. A la mayoría le costaría mucho robar algo de ahí. Sí, pero cuando se lo dimos, lo rechazó, dijo Volstagg. Esto agitó el dispositivo de contención, no es el éter. Loki palideció. Aún no se sabía si era de rabia o de horror. ¿Qué es entonces? Sangre. El coleccionista la tocó, la probó. Nunca tuvimos el éter. ¿Podríamos haber cometido un error al extraerlo? Preguntó Thor. Haraldr estaba cubierto de sangre. Quizá absorbió lo que no debía. ¿Qué dijo el padre de todo sobre esto? Sif y Volstagg intercambiaron miradas. Quizás no le dijimos nada al padre de todo y vinimos directamente a ti, confesó el guerrero pelirrojo. ¿Por qué? El padre de todo fue quien nos dio esto. Confirmó sin lugar a dudas que lo que contenía el dispositivo era éter. Desde entonces, el dispositivo no ha salido de nuestras manos. ¿Crees que mintió? El padre de todo y la reina Frigga han estado raros estos últimos días, dijo Fandral. Parecen estar mal, pero rara vez salen del salón principal. Están allí desde el amanecer hasta el anochecer dando las órdenes más extrañas. ¿Qué clase de órdenes? Preguntó Thor con la voz cargada de miedo. Han estado reuniendo a todos los guardias sobrevivientes y reclutando más de todos los reinos. Nos han engañado. Loki, ¿qué? Nos acaban de decir que el éter no está en nuestro poder, y probablemente nunca lo estuvo. Mientras tanto, en Asgard, Odín y Frigga se comportan de forma extraña y están reuniendo tropas cuando apenas hemos alcanzado la paz. Nos han engañado. ¿Quién? Preguntó Hermione. ¿Qué intentas decir? Loki negó con la cabeza. Todavía no lo sé, pero tenemos que volver a Asgard inmediatamente. Tengo que comprobarlo, solo para estar seguro. ¿Quieres hablar con el padre de todo? Preguntó Sif. No y no, hay que evitarlo hasta que todo esto se aclare, dijo Loki. ¿A dónde piensas ir? Loki clavó en Thor una mirada insondable. ¿Dónde crees que está? Cruzaron Stonehenge por el portal hacia las montañas asgardianas y recorrieron en silencio el trayecto de 1 hora hasta la propiedad de Loki.
Ninguno parecía muy contento de volver tan pronto, pero Loki se aseguró de no permitir que la inquietud le impidiera el paso al cruzar hacia la tumba de Harry. Tomó la pala que había desechado hacía varios días y, tras respirar hondo y fortalecerse, la enterró en la tierra. Sabía que podría haber usado su magia para remover la tierra en unos pocos pasos, pero la monótona acción de enterrar, levantar, lanzar, repetir, lo ayudó a prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Harry había sido enterrado hacía solo 3 días. Loki lo había enterrado y se había despedido. Eso debería haber sido el final, pero, por supuesto, habría sido demasiado fácil. Demasiado pronto, su pala rozó la resistente tela negra que lo había envuelto. Usó su magia para sacarlo de la tumba y depositó su cuerpo con cuidado en la tierra. ¿Qué crees que encontrarás? Susurró Thor. Loki negó con la cabeza. No lo sé. Pero tengo que verlo. Blaise se dio la vuelta, incapaz de ver cómo retiraban lentamente la sábana. Ya se habían iniciado las primeras etapas de descomposición. Su piel se estaba volviendo verde descolorida y su cuerpo comenzaba a hincharse por la liberación de gases. Los demás emitieron sonidos de angustia y horror, pero Loki se obligó a seguir mirando, a mirar más allá de lo que había visto el día que Harry murió. Dame el contenedor. Sif entregó el dispositivo y, tras vaciarlo de su engañoso contenido, lo sostuvo sobre el cadáver. No ocurrió nada. No hubo una oleada de rojo al absorber el éter, solo quietud. Este cuerpo no alberga el éter. Entonces lo cambiaron en algún momento antes de que nos lo entregaran. No, dijo Loki, con una calma inquietante a pesar de la intensa mirada fija en el rostro de su hijo fallecido. Sigue en su contenedor original. Haraldr era su recipiente. Sí, lo sé. Loki miró a Thor con una furia intensa en los ojos, aunque tras el fuego aterrador se escondía algo que parecía casi alivio. Este no es Haraldr. Hermione dejó escapar un jadeo tembloroso. ¿Qué? ¿Es una ilusión? No, este es un hombre real que murió por una herida real en el abdomen, una herida de cuchillo autoinfligida. Puedo ver cómo mi magia intentó sanarlo. Loki, dijo Thor con urgencia, explícate. Le han alterado los rasgos para que se parezca a Haraldr, pero fue un trabajo apresurado y algunos rasgos estaban mal hechos. No me di cuenta, no me molesté en mirar porque ya estaba convencido de que era Haraldr. Entonces, ¿quién es? Preguntó Neville. Esa es la pregunta, ¿no? Vamos a averiguarlo. Loki recorrió el rostro del cadáver con la mano, deshaciendo lentamente las meticulosas transfiguraciones que habían alterado su estructura ósea. Poco a poco, sus huesos podridos se movieron y crecieron, su piel en descomposición se estiró y bronceó, el cabello se alargó y se aclaró incluso al caer, hasta que un hombre completamente nuevo apareció ante ellos. Eso es imposible, susurró Thor. ¿Lo reconoces? Preguntó Loki. Fue el último de los insurgentes en ser acorralado después de tu partida. Estaba herido, pero vivo. Me di cuenta porque era uno de los hombres que Reed le llevó aparte, pero estaba misteriosamente ausente cuando lo encontramos. Una sonrisa sombría curvó los labios de Loki. Intercambiaron lugares. El Horrocrux adoptó su apariencia mientras él se enfrentaba a los Horrocruxes. Se sacrificó para que el Horrocrux pudiera escapar desapercibido. Entonces, ¿dónde está el Horrocrux ahora? Preguntó Fandral. Loki volvió la mirada hacia donde la torre más alta del palacio de Asgard apenas se veía por encima de las copas de los árboles. ¿Por qué está aquí en Asgard, por supuesto? La figura de Harry, poseída por el Horrocrux, frunció el ceño mientras el jefe Einerjar enumeraba el número de nuevos guardias que habían reclutado en 3 días. Estaba sentado en un cómodo sillón que había conjurado justo detrás del trono del padre de todo, fuera de la vista de cualquiera que entrara en la sala, pero aún podía ver a sus frecuentes invitados a través de los ojos de Odín. No es suficiente, dijo, y Odín repitió sus palabras. Necesitamos más. ¿Más? Tartamudeó el Einerjar. Padre de todos, por favor, no te ofendas por mi pregunta, pero ¿para qué se supone que debemos prepararnos? Me ofendo, no me pregunten. Todo hombre físicamente apto debe presentarse en palacio para su evaluación. Si puede caminar, puede luchar. ¿Exactamente contra qué o contra quién se supone que están luchando? El Horrocrux sintió que se le helaba la sangre ante el familiar acento de un duro aterrador que apareció en la puerta. Loki no debía haber considerado siquiera regresar a Asgard hasta dentro de 2 semanas, se había encargado de ello. Déjanos.
Los Einherjar y los guardias que lo acompañaban obedecieron de inmediato y se marcharon, dejando solo a Loki, Thor, Odín, Frigga y el Horrocrux oculto. Ambos príncipes lucían demacrados y cansados, como si no hubieran dormido bien, pero aún así lograron sonreír con cierta sinceridad al rey y a la reina. Madre, saludó Thor. Padre. Hijos míos, dijo Odín, ¿ya ha terminado vuestro período de luto? Para nada, respondió Loki. Sin embargo, descubrimos que Midgard no era de nuestro agrado. Demasiados recuerdos. ¿Acaso no son buenos recuerdos? Preguntó Odín. Me imagino que sería más fácil afrontar los recuerdos que evocan felicidad que los más oscuros que acechan entre estas paredes. Después de todo, tu hijo murió justo afuera de esta sala. El Horrocrux frunció el ceño cuando Loki ni siquiera se inmutó ante la mordaz declaración. Sí, es cierto. Pero mi familia reside aquí, no en Midgard. Siento que son todo lo que necesito para superar estos momentos difíciles. ¡Qué sentimiento tan encantador! La sonrisa de Loki era como la de un tiburón. ¿Verdad? ¿Pero qué es eso que oímos sobre que estás reuniendo un ejército? ¿No estamos, una vez más, en paz? Lo somos, asintió Odín. Pero después de los elfos oscuros, el éter y el Horrocrux, sentí la necesidad de ampliar nuestra guardia, preparándonos para otro ataque similar. Qué oportuno, dijo Thor. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Nada. Tu único objetivo es recuperarte de la gran pérdida que hemos sufrido. ¿Piensas quedarte aquí, en el palacio? Esta es nuestra casa, no hay mejor lugar para estar. Loki arqueó una ceja con astucia. ¿Preferirías que no viviéramos aquí? Solo temo por tu salud, explicó Odín. Estos salones han sido manchados por el derramamiento de sangre y la muerte. ¿Cómo sanarás cuando el recuerdo de tu hijo esté tan cerca? Su sangre se ha filtrado entre el mármol, su último aliento aún flota en el aire. ¿A dónde querrías entonces que vayamos? A cualquier lugar menos aquí. Podría organizar una visita a Alfheim. Los elfos agradecerían tu presencia y te darían la oportunidad de alejarte de los recuerdos, buenos y malos. Nunca te había visto tan preocupado, comentó Loki. La pérdida de Harry me ha ayudado a poner las cosas en perspectiva, al parecer. Un destello indescifrable brilló en los ojos de Loki antes de volver la mirada hacia Frigga. Has estado extrañamente callada, madre, dijo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Hubo un momento de vacilación, luego Frigga dijo. Creo que deberías hacerlo. No te curarás si no te tomas un tiempo libre. Tengo tantas ganas de verme partir. ¿Es solo a mí a quien quieres enviar a Alfheim? ¿Thor está incluido en estos grandes planes? Supuse que iría contigo, después de todo, fue él quien dijo que permanecería a tu lado durante este tiempo. Y lo haré, dijo Thor, sin importar a dónde decida ir. Podría tenerte preparado para partir en menos de una hora. Loki guardó silencio por un momento. Simplemente observó a Odín con la mirada perdida. Entiendo por qué quieres que nos vayamos con tanta urgencia. Odín frunció el ceño, confundido. Disculpa. Tú mismo lo dijiste. Odín y Frigga son luchadores admirables, pero no podrían hacerte frente, no por mucho tiempo. Sin Thor y yo, podrías tomar Asgard prácticamente sin oposición. ¿Qué locura estás diciendo? Los estás controlando, ¿verdad? Loki ladeó la cabeza pensativo. Igual que controlaste al insurgente, te disfrazaste para parecerte a mi hijo. Pero eso significa que estás cerca. ¿Dónde te escondes, pequeño horrible? Una extraña onda recorrió la habitación, dejando al Horrocrux extrañamente expuesto. Ahí estás. Una fuerza invisible atrapó el tobillo del Horrocrux y lo arrastró desde detrás del trono. Su control sobre Frigga y Odín se interrumpió abruptamente y cayeron como piedras. Ridley le sonrió Loki, pero el intenso odio en sus ojos hacía que su expresión fuera todo menos amistosa. ¡Qué astuta artimaña! Casi nos engañas. Casi. Ahora, creo que tienes algo mío. ¿Qué? Esto. El Horrocrux rió cruelmente mientras se ponía de pie y hurgaba en el cuerpo de Harry. Me temo que pronto tendré que deshacerme de trasto viejo y buscarme uno nuevo. Ya se está deteriorando, por no mencionar que a veces se llena un poco aquí arriba. Se dio un golpecito en la sien. No tienes por qué preocuparte. Estaré encantado de encargarme eso por ti. ¿Vamos a pelear? ¿Otra vez? Oh, no, dijo Loki. Me temo que no llegará a ese punto.
Tú y yo sabemos que no tienes ninguna posibilidad de vencerme, ni siquiera con el éter, pero no me siento inclinado a lastimar a mi hijo. No otra vez. Espero que no esperes que me rinda sin más. Una neblina roja comenzó a emanar de la piel del Horrocrux mientras invocaba el éter. Ese no es precisamente mi estilo. Eso sería demasiado fácil, ¿no? Como si se hubiera dado una señal inaudita, Neville, Blaise, Ron y Hermione emergieron de debajo de sus hechizos desilusionadores y lanzaron 4 maldiciones inmovilizadoras simultáneas. El éter se elevó para absorber la magia, pero no logró deshacer las maldiciones por completo, por lo que se movió notablemente más lento de lo habitual. El martillo de Thor se balanceó en amplios arcos, y el hedor a ozono impregnaba el aire mientras lanzaba rayos tras rayos contra la masa de escritura roja. Mientras tanto, Loki avanzaba con calma a través del caos, pisando con cuidado los fragmentos de éter destrozado hasta llegar a la altura de la abominación que lucía el rostro de su hijo. Sé que es difícil, susurró, mirando más allá de la mirada del Horrocrux y hacia algo más profundo. Es fuerte, pero no puede luchar contra todos a la vez, ni siquiera con el éter. Vamos a necesitar tu ayuda en esto, Harald. No puede oírte. Un gruñido de frustración intentó distorsionar los rasgos de los Horrocruxes, pero se detuvo, paralizado a mitad del giro antes de desaparecer de repente. ¿No puede? Lo incitó Loki. Puedes oírme, ¿verdad, pequeño tramposo? Toma lo que es tuyo. No le des ni un segundo de control. Ridley siseó de dolor e irritación al ver cómo la sangre empezaba a brotar del rayo que coronaba su cabeza. No. Sí, lo animó Loki. El éter se había reducido a unos pocos tentáculos débiles, que seguían agitándose salvajemente mientras el resto de su esencia permanecía fragmentada en el suelo, incapaz de recomponerse bajo el aluvión de rayos y maldiciones mortales. Hermione fue la primera en bajar su varita. Alargó la mano hacia el dispositivo que llevaba enganchado al cinturón y, con un giro brusco, el dispositivo de contención se abrió. Los fragmentos del éter quedaron atrapados en la gravedad del dispositivo, atraídos hacia su centro como si fuera una aspiradora especialmente potente. El Horrocrux aulló y cayó de rodillas mientras lo que quedaba se tambaleaba dolorosamente desde su núcleo hasta que no quedó nada. Lo dije, ¿verdad? Loki se agachó ante el Horrocrux casi derrotado. Así es como siempre terminará. No ganarás. Ahora, devuélveme a mi hijo. Poco a poco, el rojo fue desapareciendo hasta que solo quedó un verde claro y brillante. Harald, susurró Loki esperanzado. Una sonrisa lenta y arrogante, que hizo que el hombre mayor jadeara de alivio, se dibujó en el rostro de su hijo. No te preocupes, papá, dijo. Ya tengo a ese cabrón. Hubo un momento más en el que simplemente se miraron el uno al otro eufóricos y aliviados más allá de las palabras, luego Harry cayó inconsciente. Harry había recuperado el control de su cuerpo, pero Voldemort seguía allí, acechando en lo más profundo de su mente, debilitado, pero aún incapaz de rendirse. Para que esto terminara, el Horrocrux debía ser completamente erradicado, así que se refugió en su mente y emprendió la caza. Los escudos que había construido durante años estaban en ruinas. El Horrocrux, con la ayuda del éter, los había destrozado como si fueran papel mojado. La mente que esos escudos debían proteger no estaba mucho mejor, no después de semanas de la malévola presencia de Voldemort forzándola a silenciar, pero era su mente y sabía que, con el tiempo, podría arreglarse. Pero eso solo si sobrevives a la noche y no lo harás. Voldemort estaba en los rincones más oscuros de su mente, donde acechaban los recuerdos del odio de los Dursley y el sonido de la respiración trabajosa de Draco antes de que se detuviera por completo. Sabes que no puedo dejarte este cuerpo, le dijo Harry a la versión más joven y atractiva de Voldemort. Es mío. Bueno, no esperaba que te rindieras sin luchar, pero eres débil, no durarás mucho. He llegado hasta aquí a pesar de tus incesantes intentos de borrarme de la existencia, señaló Harry. Puedo llegar un poco más lejos. Bueno, entonces ya no tiene sentido intercambiar palabras. Una energía gris oscura y enfermiza se filtró de los poros de Voldemort. En respuesta, una energía verde y dorada surgió de Harry. Luchemos. Y entonces atacó. Lady Eyre ni siquiera parpadeó cuando Loki llevó la forma inconsciente de Harry a las salas de curación, hacía tiempo que se había resignado al hecho de que la muerte no se aplicaba a estos dos. ¿Qué le pasa? Tiene demasiadas almas en su cuerpo, dijo Loki, a punto de depositar a su hijo en la plataforma de la forja de almas.
Jormungand, Hermione, Neville, Blaise y Ron entraron en tropel tras él, mientras Thor y Fenris llevaban a Odin y Frigga, que apenas estaban conscientes, a 2 camas. Lady Eir parecía indecisa entre a quién acudir. Harald sin duda estaba peor, pero eran sus reyes, no podía ignorar su presencia. Por suerte, Odin tomó la decisión por ella. Cura a mi nieto, solo necesitamos descansar. El sanador asintió y se dispuso a encender la forja de almas. Las 2 almas se hicieron visibles de inmediato. Una estaba completa y sana, aunque un poco más apagada de lo que se suponía, mientras que la otra era un amasijo de cicatrices y destrozos, con una presencia repugnante y bordes dentados. Las almas estaban entrelazadas y se retorcían inquietantemente en el cuerpo de Harry. ¿Qué están haciendo?, preguntó Loki. Están luchando, dijo Lady Eir. El perdedor desaparecerá y el vencedor tendrá control total sobre el cuerpo. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? La curandera negó con la cabeza. No podemos hacer nada, debemos dejarlos luchar. Esta fue, sin duda, la pelea más extraña en la que Harry había estado. Ni él ni Ridley intercambiaron golpes. Eran figuras incorpóreas, así que apenas se preocuparían por los resultados. Más bien, las 2 energías, sus almas, se desgarraron mutuamente, devorándose sistemáticamente. Harry estaba bastante seguro de que, en ese momento, estaba perdiendo. El alma de Ridley había crecido hasta casi el doble de tamaño que la suya y se desgarraba cada vez más. A medida que lo hacía, Ridley se volvía cada vez más corpóreo, mientras que con él sucedía exactamente lo contrario. La idea de perderlo enfurecía. Esta era su mente, su cuerpo, no lo entregaría a esa abominación. ¿Qué crees que pasará si ganas?, jadeó mientras su alma apenas evitó que le arrancaran otro pedazo considerable. En cuanto mi padre se dé cuenta de que mi alma ya no está en este cuerpo, te matará. No tiene el valor para hacerlo, se burló Ridley. No estabas despierto cuando lo engañé haciéndole creer que nos había matado a ambos, no viste cómo lloraba y te suplicaba que no lo dejaras, cuánto se esforzó por salvarte. No viste la desesperación que lo invadió al darse cuenta de que había fracasado. Pero no duró mucho, ¿verdad? A los pocos días se dio cuenta de que habías intentado engañarlo y vino y te liquidó en cuestión de minutos. Quizás, asintió el acertijo. Pero esta vez no lo habré engañado. Estarás muerto de verdad y este cuerpo será mío. No, gruñó Harry al lanzar su alma hacia adelante y arrancarle con éxito una parte a Ridley. No, no lo creo. Pero no lo dejaré sumido en su dolor por mucho tiempo. Nos haré un favor a ambos y lo sacaré de su sufrimiento. Junto con ese tío tuyo, que es un imbécil, pero creo que me quedaré con Odin y Frigga. Eran marionetas preciosas. Harry volvió a atacar, pero esta vez su furia aumentó y le arrancó casi una cuarta parte del alma a Ridley. Ustedes, villanos, aún no se han dado cuenta de que amenazar a nuestras familias es una pésima idea, dijo mientras esquivaba otro ataque de Ridley. Incita esa ira justa que nos hace héroes muy difíciles de vencer. El siguiente ataque de los Horcruxes logró arrancarle un pedazo de su alma, pero él inmediatamente contraatacó y le arrancó un pedazo aún más grande a Ridley. Veo que finalmente quieres matar, jadeó el Horcrux. Siempre he tenido la intención de matar, fue la rápida réplica de Harry. Tienes la mala costumbre de volver. Así que hagamos un juramento, aquí y ahora, ¿sí? Porque me estoy cansando de esta lucha interminable. Esta vez, cuando te mate, hazme un favor y quédate muerto. Eso requeriría que realmente me mataras. Bueno, eso se puede arreglar. Intercambiaron algunos golpes más, aunque ninguno logró obtener una ventaja considerable en ese tiempo, pero Harry comenzaba a cansarse. No había tenido mucha actividad mental estas últimas semanas, ya que había estado en un letargo forzado la mayor parte del tiempo. El constante intercambio lo estaba agotando a un ritmo alarmante, y, a juzgar por la creciente sonrisa en su rostro, Ridley lo sabía. Tendría que golpear con fuerza en los próximos minutos o, sin duda, perdería la pelea. Se tomó un momento más para observar las películas de Ridley, catalogando cada debilidad y oportunidad en su ataque, y luego atacó. Lanzó todo el poder de su alma contra Ridley, pero esta vez, en lugar de arrancarle un trozo y retirarse a una distancia prudencial mientras absorbía su nueva adquisición, cubrió el alma destrozada de Ridley y dedicó toda su energía a sofocarla. El Horcrux soltó un grito de sorpresa e intentó quitárselo de encima, pero Harry ya estaba clavando sus ganchos. Atravesó las defensas externas de Ridley y se aferró a su núcleo, devorando todo lo que estaba a su alcance.
Ridley contraatacó, arrancando pedazos del alma de Ari al azar, y por un momento no quedó claro quién causaba más daño, solo que se estaban diezmando por completo. Pero entonces Harry se empecinó y redobló sus esfuerzos. Voldemort empezó a gritar, pero seguía desgarrando y destruyendo su alma, porque su propia existencia dependía de su victoria. Y entonces, así como así, se acabó. No quedó nada de los Horcrux, de Tom Riddle ni de Lord Voldemort, salvo un mal sabor de boca para Harry. Esta vez, dijo entre jadeos, te quedarás muerto. Se acabó, dijo Lady Eyre, estudiando con los ojos muy abiertos la imagen creada por la forja de almas. Solo una alma reside en este cuerpo ahora. ¿De Harry? Preguntó Hermione, sin atreverse a albergar apenas esperanzas. Sí, la del príncipe Harald. El alma del otro ya no existe. Oh, gracias a Merlín, suspiró Blaise. Entonces estará bien. Su alma ya no corre peligro de ser destruida, dijo Lady Eyre con vacilación. Pero el problema aún no ha pasado del todo. ¿Hay algo más de lo que debamos preocuparnos? Loki frunció el ceño. El daño a su mente y alma fue extenso, y su cuerpo sufre por la tensión de albergar dos almas activas, explicó Lady Eyre. No despertará hasta que esté bien fuera y, sobre todo, dentro. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso? No hay forma de estar seguro, heridas como estas, heridas mentales, y si sanarán o no depende únicamente de él. Necesitará ser fuerte para sobrevivir. Lo es, dijo Loki con confianza. Lady Eyre le dedicó una sonrisa compasiva. Pero, además, continuó, tiene que querer sobrevivir. Algunos no consideran que el dolor de este tipo de sanación merezca la pena. Ha sufrido dolores peores, dijo Neville. Es fuerte, sobrevivirá. Ron asintió. No conoces a Harry como nosotros, no es de los que se rinden así como así, sobre todo después de tanto esfuerzo para sacarse a Voldemort de la cabeza de una vez por todas. La sonrisa de Lady Eyre se suavizó infinitamente más genuina ante la firme confianza de los dos adolescentes en su amigo. En ese caso, dijo amablemente, tendrán que hacer mucho para asegurarse de que esté en su mejor momento cuando finalmente despierte. Nómbralo y estará hecho. Después de que Lady Eyre sanara todas las dolencias físicas que le habían sido notificadas en Harry, Loki lo llevó a sus habitaciones compartidas y lo acomodó con cuidado en su cama antes de instalarse en la sala principal con su hermano, su hijo y sus jóvenes compañeros. Nadie habló, contentos de disfrutar en silencio de los acontecimientos del día, pero entonces Odín y Frigga, exhaustos y conmocionados, pero caminando por sus propios medios, los visitaron para explicarles cómo el Horrocrux los había tomado por sorpresa. Fue después de la ceremonia de los muertos, dijo Odín. Estaba hablando con los prisioneros de la batalla de ese día, averiguando quién había traicionado a Asgard y quién solo llevaba el Horrocrux por temor a la seguridad de su familia, como le había dicho a Thor que haría. Era tarde cuando llegó el último prisionero, Odín miró a Thor. Era el pelirrojo que había sido encontrado a varios pasillos de la pelea. Apenas había empezado a interrogarlo cuando el éter atacó y mató a los guardias que se suponía que estaban de guardia. Intentamos luchar, dijo Frigga, pero el día había sido largo y no teníamos energía para resistir su magia y el éter por mucho tiempo. Cuando perdimos, tomó el control de nuestros cuerpos, y durante los 3 días siguientes nos usó como marionetas para llevar a cabo sus planes. ¿Dijo lo que planeaba hacer? Conquista los reinos con los ejércitos de Asgard, dijo Odín. Estaba reclutando a cualquiera lo suficientemente fuerte para luchar. Creo que pretendía atacar primero Vanaheim, donde reuniría aún más guerreros. Esa criatura estaba loca, dijo Jormungandr, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Era la peor criatura, coincidió Blaise. Cerca del final, creo que ni siquiera podía ser considerado humano. Pero ya está muerto, dijo Loki. Esta vez para siempre. Si se atreve a intentar volver, ni siquiera esperaré a Harry, dijo Hermione con el ceño fruncido. Lo mataré yo misma. Tú y todos los demás en esta habitación, querido, resopló Loki. Frigga y Odín se retiraron a dormir poco después. Aún era temprano, pero tardarían varios días en recuperarse por completo de su terrible experiencia. Sin embargo, fueron rápidamente reemplazados por Sif, Volstagg, Fandral y Ogun. Bien hecho, recuperaste a tu chico, sonrió Volstagg, dándole una palmada en el hombro a Loki. No del todo. No lo sentiré así hasta que despierte y cause todo tipo de problemas. No necesita estar despierto para causar problemas, se rió Neville.
Loki sonrió mientras su mirada se posaba en la puerta entreabierta que apenas impedía ver a su hijo dormido. ¿No lo hace? ¿Estará consciente pronto? Loki se encogió de hombros. Lady Air dice que no hay forma de saberlo con certeza, podrían ser unos días o unos meses, dijo Thor. Pero Haraldr siempre ha desafiado las probabilidades. Sin mencionar que nunca ha sido de los que se quedan sin hacer nada, añadió Ron. En unos días se levantará y nos regañará por no haberlo despertado antes. Harry no había despertado en unos días, pasó una semana y ni siquiera se movió, pero Lady Air le aseguró a Loki que no había necesidad de preocuparse, sus heridas mentales no sanarían de la noche a la mañana, pasaría un tiempo antes de que hubiera signos visibles de progreso. Solo necesita un incentivo para despertar, eso es todo, dijo Loki pensativo después de que regresaron de las salas de curación. ¿Qué tipo de incentivo tienes en mente? Preguntó Jormungandr. Nuestro hogar, el único lugar que permaneció intacto durante todo esto, quiero que esté listo cuando despierte. ¿Qué hay que hacer? Preguntó Thor. La construcción principal ya está terminada, solo faltan los detalles. Las ventanas, las puertas, todo lo necesario para convertirla en un verdadero hogar. Eso no debería llevar mucho tiempo, dijo Neville, una semana como máximo con la ayuda de todos. ¿Todos nosotros? Preguntó Loki arqueando una ceja. Blaise se encogió de hombros. Nunca he construido nada, y menos una casa, dijo, pero haré lo que necesites para ayudar. Loki tarareó suavemente. ¿Les importaría quedarse aquí un rato? Preguntó. Me gustaría echar un vistazo a la casa para ver cuánto falta por hacer, pero no quiero dejarlo solo, por si acaso. No nos moveremos, prometió Neville. Si despierta, aquí estaremos. Loki asintió en agradecimiento, y luego él, Thor, Jormungandr y Fenris partieron a inspeccionar la casa, que pronto estaría terminada. Como Loki había dicho, la casa ya estaba construida. Las paredes y el techo ya estaban colocados, y las habitaciones ya estaban preparadas. Las puertas y los pasillos son lo suficientemente amplios como para permitirte acceder a todas las habitaciones, explicó Loki a Sleipnir mientras recorrían la casa. Tus aposentos están aquí, en la parte trasera, y fueron diseñados específicamente para ti. Los aposentos de Sleipnir eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de los establos en los que había pasado gran parte de su vida. El suelo era de madera lisa pero sin pulir, mientras que dos de las paredes estaban hechas de vidrio, una de las cuales se abría directamente al bosque. Tu habitación está al lado, le dijo Loki a Fenris, y es muy parecida. Quería que ambos tuvieran acceso directo al bosque si alguna vez sentían ganas de salir a correr. El resto de las habitaciones están en el segundo piso, mientras que en el tercero está la biblioteca. Es un buen hogar, dijo Thor. Me encargaré de que esté listo antes de que Haraldr despierte. Y pienso empezar por retirar ese cadáver de tus terrenos. Mientras Thor se alejaba para hacer precisamente eso, Loki guió a sus hijos por todas las habitaciones de la planta principal. No hay habitaciones para el servicio, así que me temo que tendremos que encargarnos de la limpieza y la cocina nosotros mismos. ¿De verdad quieres que vivamos aquí? Preguntó Jormungandr con incertidumbre. ¿Todos? ¿Cómo, una familia? Bueno, sí, dijo Loki con vacilación. Sé que no nos conocemos bien, llevamos casi 500 años separados, pero ¿te opondrías a la idea de formar parte de esta familia? ¿O es demasiado tarde? Hubo un momento de silencio mientras su hijo consideraba seriamente la idea. No, no lo creo, dijo finalmente Fenris. Cuando estaba en esa isla solo sabía tres cosas: cazar, dormir y odiar. Odiarlos a ti, a Odín y a Asgard por las injusticias que me infligieron, pero esta familia me ha demostrado más. Me ha mostrado bondad, confianza y amor. No me opondría en absoluto a formar parte de ella. Loki parpadeó rápidamente y le dirigió a Fenris una sonrisa temblorosa. Yo, en cambio, no te odiaba, dijo Jormungandr. Ya he dicho que sabía que no tenías la culpa de nuestra separación. No te odiaba ni te culpaba por nada, pero seguía sintiéndome terriblemente solo. Podía ir a donde quisiera en Midgard, pero siempre supe que no pertenecía allí, y, fuera donde fuera, al cabo de un tiempo, ellos también lo sabían. Así que finalmente me rendí, me aferré a mi soledad como a una manta protectora y me sentí feliz. Pero entonces me encontraste, conocí a Haraldr y vi cómo lo mirabas, y lo deseé. Quería que me miraras con ese mismo amor y orgullo abrumadores. Apenas éramos desconocidos, pero quería que fueras mi padre, y todavía lo quiero.
Entonces lo soy, dijo Loki con firmeza. Eres mi hijo y nada ni nadie cambiará eso jamás. Sleipnir pisoteó con un casco, llamando su atención, y emitió una breve serie de bufidos y rebuznos. Loki asintió. Sí, claro que sí, pero es solo cuestión de semántica. ¿Qué dijo? Preguntó Jormungandr con curiosidad. Ah, bueno, técnicamente no soy el padre de Sleipnir, pero esa es una historia para otro día. Con la fuerza superior a la media de Fenris y Thor, la magia de Loki, Ron, Hermione, Neville y Blaise, y la admirable tenacidad de Jormungandr y Sleipnir, en solo una semana la casa, que aún no era un hogar, se convirtió oficialmente en un hogar. Las ventanas y puertas estaban terminadas, las habitaciones amuebladas, la biblioteca abastecida y las despensas llenas. Incluso el terreno estaba terminado. Thor, Fenris y Ron construyeron con gusto un sendero empedrado que se adentraba en el bosque, mientras que Neville y Jormungandr dispusieron un hermoso jardín que rodeaba toda la casa. Es perfecto, dijo Hermione radiante. A Harry le encantará todo. Me encanta todo, dijo Ron. Quizás tenga que dejar Midgard y venir a vivir aquí. Sí, bueno, siempre eres bienvenido, dijo Loki con una sonrisa. Aunque tu madre podría tener algo que decirnos a ti y a mí. Tendría que encontrarme primero. Y lo haría, dijo Blaise. Te abandonaría en un instante si eso significara salvar el pellejo. Traidor. Creo que la palabra que estás buscando es Slytherin, bromeó Neville. Volvamos al palacio a recoger a Harald, dijo Loki. Todo este edificio nos ha traído muchos recuerdos que es mejor olvidar. El padre de Sleipnir se dedicaba a la construcción, por si no lo recuerdas. Thor echó la cabeza hacia atrás y gimió dramáticamente. Oh, Loki. ¿En serio? El dios embaucador se rió a costa de su hermano. ¿Qué? Me pareció gracioso. Sí, bueno, serías el único. Thor se quejó del mal sentido del humor de Loki durante todo el camino al palacio y de regreso a las habitaciones de Loki y Harry, donde Frigga vigilaba al adolescente inconsciente. ¿Qué ha hecho ahora? Preguntó mientras cerraba el libro y se disponía a abrazar a sus hijos. Créeme, dijo Thor, es mejor no saberlo. Te creo. ¿Cómo está la casa? Listo, suspiró Loki con alegría. Hemos venido a buscar a Haraldr y a trasladar nuestras cosas. Frigga frunció el ceño. Ah, ¿ya? Dijo. Habría jurado que faltaba al menos una semana para que terminara. Loki le dio una palmadita consoladora en la mano y le dedicó una sonrisa amable. No, la única razón por la que hemos estado trabajando tan incansablemente es para que pueda terminarse esta semana, no la próxima, explicó con paciencia. Pero no te preocupes, solo estamos a una hora de viaje, puedes visitarnos cuando quieras. ¿Todos los fines de semana? Aún antes. Loki le dio un beso en la mejilla y luego se metió en su habitación para recoger la mochila que había llenado con sus pertenencias esa mañana antes de ir a la habitación de Arya a recoger también su mochila. ¿Papá no nos despedirá? Preguntó Thor. Lo han llamado a Vanaheim para celebrar la boda de la hija de uno de sus Jarls, Lady Owlen. Sí, la recuerdo. Parecía muy enamorada de Haraldr en su banquete de bienvenida. Pasó página rápidamente. Así lo hizo. Pero tu padre te pidió permiso para visitarte en tu nuevo hogar dentro de unos días. Siempre y cuando avisara con antelación. De nada, dijo Loki, saliendo del dormitorio con Ari en brazos. Fenris se adelantó de inmediato y tomó a su hermano. Parecía diminuto en esos enormes brazos. Ahora, tenemos que irnos si queremos regresar antes del anochecer, pero espero que Ugin o Munin aparezcan pronto a la hora exacta a la que deseas visitarnos. Espéralos en tu ventana en las próximas horas. Frigga abrazó a Thor y a Loki una vez más e incluso rozó suavemente los hombros de Fenris y Jormungandr antes de despedirlos. Cuando estaban al aire libre, Fenris cambió a su forma de lobo y permitió que Loki asegurara a Ari en su espalda. Él, Thor y Jormungandr luego montaron sus respectivos vehículos y comenzaron el viaje de regreso a la casa que ahora era un hogar donde Sleipnir y los 4 amigos de Harry los esperaban. En su ausencia, los adolescentes se habían ocupado preparando una especie de cena de celebración. Ni Blaise ni Hermione eran muy buenos haciendo nada más allá de la preparación básica, pero Ron y Neville eran bastante hábiles en la cocina. Al igual que Sleipnir, elogió Ron cuando todos se acomodaron a la mesa informal del comedor en la cocina. Para alguien con 8 piernas y sin manos, es terriblemente bueno machacando chiribías.
Esta comida está muy bien hecha, dijo Thor mientras volvía felizmente por una segunda ración. Rivaliza con las que preparan los cocineros del palacio. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Loki. Casi te tragaste el primer plato, no estoy seguro de haberte visto masticar ni una sola vez. Tras terminar la cena y devorar el postre, el grupo de 9 se dispersó lentamente. La mayoría se fue a sus habitaciones, mientras Neville y Blaise se subían a la biblioteca de buscar un libro que Blaise insistía en leer, y Loki se dirigía a las habitaciones de Harry. El adolescente todavía estaba profundamente inconsciente, como lo había estado durante 2 semanas, pero Loki aún se acomodó a su lado para continuar la conversación unilateral que mantenían todas las noches. Ya estamos aquí, susurró, nuestra casa está terminada y es preciosa. Y no lo digo solo porque tuve un papel fundamental en que se terminara, sino porque nuestra familia y tus amigos están aquí, llenando los pasillos, usando las cocinas, haciéndola sentir como un verdadero hogar. Lo único que necesitamos ahora es que te levantes de la cama. Hubo un largo y prolongado silencio en el que Loki esperó que Harry diera alguna señal de que lo había escuchado, pero, como siempre, no hubo nada. Los demás empiezan a preocuparse, suspiró. No todos, solo unos pocos, y no diré nombres, pero lo veo en la forma en que te miran, con tristeza y resignación. Esa chispa de esperanza que una vez iluminó sus ojos se apaga cada día. Empiezan a dudar de que alguna vez despiertes, y creo que, más que eso, les preocupa que, incluso si lo haces, no seas el mismo. El daño que tu mente sufrió fue enorme, después de todo. Les dije que estarías bien, que despertarías y estarías bien. Así que necesito que despiertes y me des la razón. Después de todo, ¿sabes cuánto valoro tener la razón? Loki se pasó una mano por el pelo y se recostó en el asiento. Pero si no estás listo para eso, no pasa nada. Solo no mueras, no otra vez. No cuando no puedo hacer nada para ayudarte. Ya te perdí una vez, solo fueron unos días, pero fue lo peor que he vivido. Ya nada parecía importar, todo era oscuro y desesperanzado, y te prohíbo que vuelvas a hacerme eso. ¿Me oyes, Harald? Te prohíbo que mueras. Apenas sobreviví la primera vez, sé que esta vez no. Así que eso es todo lo que te pido. No mueras y despierta pronto. Eso es todo lo que te pido. Por favor, pequeño embaucador. ¿No te dije que no quería ver tu carita insolente aquí por un tiempo, idiota? Un año midgardiano no es mucho tiempo. Oh, Ella, Harry se dio la vuelta y le sonrió a su enojada hermana mayor, eres realmente tan hermosa como la última vez que nos vimos, si no más, no pareces tener más de 200 años. Levántate y vístete, pequeña tonta, espetó la mujer, aunque una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No me dejaré halagar tan fácilmente. Después de borrar completamente de la existencia el resto del alma de Voldemort, Harry había caído en una especie de inconsciencia nebulosa, si es que era posible estar inconsciente en la propia mente. Cuando despertó, estaba, una vez más, en el reino de transición entre la vida y la muerte, completamente desnudo con su anciana hermana frunciéndole el ceño. ¿Estoy muerto de verdad esta vez? Preguntó mientras se ponía la misma túnica gris que le habían dado la última vez que estuvo allí. Al igual que la última vez, solo estás aquí de visita, dijo Ella. Volverás a la vida cuando esto termine. ¿Qué hice para merecer semejante privilegio esta vez? ¿No te meterás en problemas y engaño a la muerte otra vez? El equilibrio no se romperá porque no estás engañando a la muerte, dijo Ella poniendo los ojos en blanco. No estás muerta, pero estás a punto de morir. Las fronteras están lo suficientemente difusas como para que pueda extender la mano y hablar contigo. Harry ladeó la cabeza con curiosidad. ¿De qué querías hablar conmigo? Quería disculparme por mi suposición errónea de que la maldición te había librado por completo de ese fragmento de alma. Si no me hubiera apresurado tanto al declararlo, si tan solo hubiera observado con más atención, mucho de esto se podría haber evitado. No te culpo, dijo Harry de inmediato. Ninguno de nosotros sabía que seguía ahí. Ridley se encargó de ello. Sí, bueno, aún así deseo compensarte por tus problemas. Una sonrisa confusa curvó los labios de Harry. ¿Compensarme? ¿Como si quisieras darme un regalo? Su sonrisa se ensanchó rápidamente. Espera, ¿esto es como el cuento de los 3 hermanos? ¿Vas a regalarme algo para ayudarme a escapar de la muerte? No, tonto, suspiró Ella, con cariño y exasperación. No te daré nada para que puedas burlar a la muerte. De hecho, es todo lo contrario. Harry frunció el ceño, volviendo a la confusión.
Justo lo contrario. Como dije antes, en el mundo mortal estás al borde de la muerte, en este momento, lo único que te mantiene vivo es tu propia voluntad. ¿De acuerdo? Preguntó Harry. A menudo me encuentro con almas que se torturaron innecesariamente aferrándose a la vida todo lo que pudieron por miedo a lo que les espera al otro lado. Deseo borrar ese miedo para ti. ¿Vas a borrar mis miedos para que pueda morir antes? Resumió Harry. Pero, pensé que te gustaba. No pretendo acelerar tu muerte, dijo ella con paciencia. Solo quiero que tu decisión, sea cual sea, sea mucho más fácil. Sin esperar su respuesta, ella extendió la mano y le dio un codazo en el pecho. El monótono paisaje gris del reino de transición se desvaneció y fue reemplazado por un enorme comedor, muy parecido al de Asgard. A su alrededor, hombres y mujeres de todas las formas y tamaños disfrutaban de un festín majestuoso mientras bebían, hablaban y reían. El techo era enorme, cubierto de paja con escudos dorados que brillaban bajo el sol del atardecer. Justo afuera de las puertas dobles abiertas de par en par, Harry pudo ver un enorme árbol dorado del que se alimentaba un ciervo blanco como la nieve. Pero, esto es... ¿Balaya? Sí, lleno de un montón de malditos Gryffindors, ¿verdad? Pero no es tan malo una vez que te acostumbras. A Harry se le encogió el corazón y, de repente, se sintió incapaz de respirar. Se giró y se encontró mirando unos familiares ojos plateados bajo una mata de pelo rubio. ¿Draco? Una pequeña sonrisa iluminó el rostro de su mejor amigo. Oye, Potter. ¿Te importaría decirme que...? Retrocedió varios pasos cuando, sin previo aviso, se encontró con un adolescente sollozando en los brazos. Vamos, Harry. Estás manchando mi bonita túnica con mocos. A pesar de sus palabras, Draco agarró el hombro de Harry con una mano, mientras que la otra se enredó en su cabello, acercándolo más. Te extrañé, susurró Harry. Sí, yo también te extrañé, dijo Draco, enterrando su cara en el costado del cuello de su amigo. No es lo mismo sin ti. No hay nadie que me llame imbécil ni que me señale cuando hago alguna estupidez. Ahora sabes que eso es mentira, Hermione siempre está feliz de señalar cuando estás siendo estúpido. Sí, bueno, ella no tiene el mismo talento que tú tenías. Draco se apartó a regañadientes, lo justo para poder mirar a Harry a la cara. Ni siquiera se molestó en limpiarse las lágrimas que se le pegaban a las pestañas. No me malinterpretes, me alegro mucho de verte. ¿Pero por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado? No es permanente, resopló Harry. Estoy a punto de morir. Ella me trajo aquí para que me fuera más fácil decidir si quería seguir muerto o luchar para vivir. Es su versión de una disculpa. ¿Por qué se disculpa? Voldemort tenía otro Horcrux. No se lo dije a nadie hasta que terminó la batalla final, pero accidentalmente creó otro Horcrux la noche que intentó matarme y se adhirió a mi alma. Para destruirlo, tenía que morir, así que dejé que Voldemort me lanzara una maldición asesina. Solo me mató un minuto, ni siquiera eso en el mundo real, pero durante el breve tiempo que estuve muerto, conocí a Ella, quien me dijo que el Horcrux había desaparecido para siempre. Déjame adivinar, suspiró Draco. ¿De verdad que no? No, solo estaba durmiendo. Hace unas semanas por fin despertó y se apoderó de mi cuerpo. Causó estragos por un tiempo, pero pude combatirlo y destruirlo, esta vez para siempre. Pero el daño que sufrió mi cuerpo fue tan grave que incluso ella dice que podría morir. Eso suena como una versión abreviada de los hechos. Oh, terriblemente abreviado, confirmó Harry. Pero no sé cuánto tiempo tenemos y no quiero malgastarlo contándote todos los problemas que he estado causando desde que falleciste. Draco frunció el ceño. ¿En cuántos líos te has metido? Oh, muchísimo, pero te lo contaré todo cuando muera. Ahora mismo, quiero saber de ti. ¿Eres feliz aquí? Tan feliz como uno puede estar rodeado de un grupo de Gryffindors ruidosos, dijo Draco, aunque su sonrisa desmentía la verdad. Algunos de los demás están aquí, Looney está dando un paseo por la naturaleza, suele hacerlo mucho, Creevey está aquí, pero lo único que ha hecho desde que llegó ha sido intentar ligar con esa mugle francesa, ¿sabes? La que se disfrazó de chico y fue quemada en la hoguera por la gente por la que luchó. ¡Qué suerte tiene!, dijo Harry con una sonrisa. ¿Has visto a mi madre? ¿A mi padrastro? ¿A Sirius? Draco negó con la cabeza. Estoy seguro de que están aquí, pero este lugar es enorme. Solo he visto un par de caras conocidas y la mayoría murieron más o menos al mismo tiempo que yo. Harry miró con nostalgia al mar de guerreros.
Ojalá pudiera encontrarlos, hablar con ellos. Tendrás mucho tiempo para eso más tarde, lo consoló Draco. Cuando mueras, tendrás una eternidad para buscarlos. Harris mordió el labio y miró a su amigo con cautela. Sí, pero ya estoy aquí. Draco entrecerró los ojos. Pero no para siempre. Tú mismo lo dijiste. Puede ser. No tengo por qué volver. Estás bromeando, ¿verdad? Draco frunció el ceño al ver que Harry no respondía de inmediato. No, Harry, no puedes quedarte aquí. Harry intentó disimular su dolor y supo de inmediato que lo había hecho fatal. ¿No quieres que me quede? Claro que sí, dijo Draco, exasperado. Pero no sería tan egoísta como para pedírtelo. Los demás te esperan en casa, tu padre, no puedes hacerles eso. Llorarían, concedió Harry, pero se tienen el uno al otro, sanarán. Y mi padre, y bueno, creo que sería mejor que no regresara. Draco negó con la cabeza, incrédulo y confundido. ¿Por qué dices eso? Soy inmortal. Me dijo hace unos meses que envejeceré, moriré en un siglo, quizá dos con suerte. Lo he aceptado, pero papá no. Está dispuesto a hacer lo que sea para que no muera. Sé que tarde o temprano fracasará. Todos hemos visto que no hay forma de prolongar la vida de un mortal sin hacer cosas malas, pero ¿y luego qué? Se verá obligado a quedarse de brazos cruzados y ver cómo envejezco lentamente, con el tiempo seré mayor que él, mientras me marchito y me infesto de enfermedades hasta que, un día, desaparezca. Sería una tortura lenta y agonizante para él. No puedo obligarlo a quedarse de brazos cruzados y ver cómo sucede eso. Pero así, podré morir en paz mientras él se prepara, tendrá el apoyo de mi tío y mis hermanos y, con el tiempo, sanará, podrá seguir adelante y vivir su vida. No podrá hacerlo con mi muerte inminente sobre él como una maldición durante el próximo siglo. ¿Es eso? Preguntó Draco, con sus ojos plateados estudiando el rostro de Harry con astucia. ¿Es esa la única razón por la que no quieres volver? Harry solo aguantó la mirada cómplice de su mejor amigo unos segundos antes de ceder. No, admitió. Esa no es la única razón. Escuchémoslo entonces. Harry cerró los ojos mientras la vergüenza lo invadía. Estoy cansado, murmuró. Estoy cansado de luchar. Se le cortó la respiración al tiempo que un sollozo inesperado intentaba abrirse paso. Estos últimos años y han sido una lucha tras otra batalla, otra tragedia, otro villano al que hay que derrotar. Y si decido volver, ahora tendré que luchar contra mí mismo, contra mi propio cuerpo, solo para sobrevivir, y estoy tan cansado de luchar. Oye, susurró Draco, secándose una lágrima de la mejilla de Harry con la yema del pulgar. Deja de llorar, imbécil. Mírame. No quiero que te rindas, pero ¿y si esto es lo que realmente quieres? Si crees que no tienes fuerzas para luchar ni un segundo más, lo entiendo y ellos también. Pero antes de que decidas, déjame decirte esto. Este lugar es hermoso, sí, está libre de muerte, guerra y dolor. Podemos salir ahora mismo a buscar a tu madre, a James, a Sirius y a todos los que perdimos en la guerra, pero también te esperan cosas maravillosas en casa. Se oyó un crujido de aire desplazado tras ellos y entonces apareció Ella. Pequeña tonta, se te acabó el tiempo. ¿Ya tomaste una decisión? Harry miró desesperadamente a Draco, quien irradiaba calma y comprensión, el rubio le sonrió, luego asintió alentadoramente. Sí, susurró con un suspiro tembloroso. Sí, creo que sí. Entonces los elfos se dirigieron al bosque, y Bilbo emprendió su largo camino a casa. Tuvo muchas dificultades y aventuras antes de regresar. Lo salvaje seguía siendo salvaje, y había muchas otras cosas en él en aquellos días además de trasgos. Pero estaba bien guiado y bien protegido. El mago estaba con él. Loki inhaló profundamente al pasar la página, percibiendo el aroma de libros queridos. Tras 2 semanas sin cambios por parte de Harry, se encontró sin temas de conversación con su hijo inconsciente. La mayoría de las veces, sus conversaciones unilaterales derivaban en él rogándole a Harry que no muriera y sintiendo una profunda desolación al no recibir respuesta. Así que, decidiendo que eso no los ayudaba a ninguno de los dos, Loki adquirió el hábito de leerle a su hijo. Había probado algunos libros de la biblioteca, pero eran libros viejos y monótonos que detallaban la historia de los 9 reinos, así que pidió recomendaciones a los amigos de Harry y se llevó un ejemplar de la novela El Hobbit. Blaise se lo había regalado, pero el libro había pertenecido a Draco y le había encantado al joven rubio, a juzgar por las muchas esquinas dobladas y las páginas arrugadas.
Loki le leía el libro a Harry durante una hora aproximadamente todas las noches antes de retirarse a sus habitaciones, pero no le avergonzaba admitir que rápidamente se había absorbido en la historia. Continuó leyendo el libro durante aproximadamente otra página, deteniéndose solo ocasionalmente para comentar algo, pero entonces llegó a un pasaje familiar. Allí, detrás, se extendía el bosque negro, azul en la distancia y de un verde oscuro en el borde más cercano, incluso en primavera. A lo lejos, la montaña solitaria, casi invisible. En su pico más alto, la nieve aún sin derretir brillaba pálida. Así llega la nieve después del fuego, e incluso los dragones tienen su fin. Dijo Bilbo, y le dio la espalda a su aventura. Loki hizo una pausa antes de releer el pasaje, esta vez solo para sí mismo. Así que de ahí sacaste la cita, dijo. Debo decir que es mucho más alegre en el libro. Aunque supongo que nada se vería alegre escrito en una lápida. Loki levantó la vista, esperando ingenuamente alguna respuesta incluso después de semanas de silencio. Pero al mirar, se dio cuenta de que algo no cuadraba, algo andaba mal. El pecho de Harry se quedó quieto. Harry no estaba respirando. Loki dejó el libro a un lado con sumo cuidado y presionó dos dedos contra la garganta de su hijo, directamente sobre su punto de pulso, su corazón aún latía pero lento y perezoso. ¿Qué te dije? Susurró, con la voz temblorosa por la fuerza de sus emociones. Tienes prohibido morir. Se inclinó sobre Harry, inhaló profundamente y luego forzó la exhalación hacia los pulmones inertes de su hijo. Lo hizo 2 veces antes de cruzar las manos sobre el pecho de Haraldr y presionar el órgano que se negaba a latir. He sido demasiado indulgente contigo, gruñó. Ya basta, abre los ojos. Le dio a Harry 2 respiraciones más y luego comenzó a contar las compresiones en el pecho. No morirás, no después de todo lo que hemos hecho para mantenerte con vida. 2 respiraciones. 10, 20, 30 compresiones. Nada. Despertar. 2 respiraciones. 10, 20, 30 compresiones. Nada. Despierta, Haraldr. 2 respiraciones. 10 y 20 y 30 y alto. Nada. Despierta, maldita sea. Con un grito de rabia, el puño de Loki se estrelló contra el centro del pecho de Harry, quien se sacudió. Un jadeo ahogado escapó de sus labios y comenzó a aspirar aire con voracidad mientras una mano débil le frotaba el pecho. Merlín, graznó, ¿me golpeaste? Loki se desplomó en su asiento, incapaz de hablar más allá de los sollozos que sacudían todo su cuerpo. Harry extendió la mano, buscando la de su padre. Estás llorando. Creí que estabas muerto, susurró Loki. Creí que no volverías. Está muerto, esta vez estoy seguro. ¿Y tú? Se hizo el silencio mientras Harry examinaba cuidadosamente cada dedo de su cuerpo, de sus manos y de sus pies. Me duele todo, concluyó, con la voz aún ronca por tanto tiempo sin usarlo, pero estoy vivo y soy yo, así que no encuentro motivos para quejarme. Claro, rió Loki mientras lloraba. Extendió la mano tímidamente, consciente de la fragilidad de su hijo, mientras la doblaba tras su cabeza y lo sentaba. Harry aún no tenía fuerzas para mantenerse erguido, pero Loki estaba allí, como siempre había estado y siempre estaría, para acomodarlo en el torno que se escondía bajo la apariencia de un abrazo. ¿Qué te retuvo? Luché contra Voldemort. Tenía que asegurarme de que no quedara ni un vestigio de él en mi cabeza. Dormí un rato después, y luego vi a Draco. No estaba vivo, pero estaba allí, sano y creo que era feliz. ¿Balaya? Una sonrisa tan brillante y familiar que hizo que el dolor de estómago de Loki se extendiera por el rostro de Harry. Fue tan hermoso, tan tranquilo, que por un momento no quise irme. Podría haberme quedado, Ella no me habría obligado a volver, pero sabía que seguías aquí y que tenías que estar esperando y. No pude. Me habría sentido perdido si no hubieras regresado, no creo que pueda recuperarme de eso, pero si quedarme te hubiera hecho feliz, no te habría guardado rencor por ello. Nada había sido tan difícil de pronunciar para Loki, y aún así, decía cada palabra en serio, porque nada era más importante para él que la felicidad de su hijo. No dudaría en soportar las semanas y meses de sufrimiento que había soportado con tal de que Harry fuera feliz. No, volví porque quise. Harry ignoró la debilidad que su cuerpo ansiaba reclamar y se aferró a Loki, con las manos firmemente aferradas a su túnica, como si esperara que la muerte misma apareciera e intentara arrebatárselo a su padre. Volví porque mi familia está aquí.
Volví porque no quería estar lejos de ti ni un segundo más de lo que ya había estado. Loki hundió la cara en el cabello de Harry, abrumado por una gratitud tal que apenas podía respirar. Te amo, susurró. Te amo tanto y estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Gracias por estar aquí, por hacer mi vida mucho más fantástica, angustiosa y hermosa. Harry se quedó sin palabras, pero en ese momento ya no las necesitaba. Se abrazaron y simplemente se dejaron ser. Un año atrás, Loki les rogó a las Nornas que salvaran a su hijo, que cambiaran su destino. Y ellas le dijeron: lo hecho no se puede deshacer. En aquel momento, lo interpretó como una maldición, una condenación. No pudo ver que, en realidad, era todo lo contrario. Lo habían estado tranquilizando de la única manera que sabían. Todo estará bien. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Loki lo creyó.